Muchas gracias por acompañarnos en esta, la contramañanera de los lunes con la senadora Kenia López Rabadán. Iniciaremos como de costumbre con una participación de ella y posteriormente damos espacio a las preguntas que amablemente nos han hecho llegar. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y de verdad agradecerles esta forma, digamos, de poder acercarnos a las y los mexicanos. También quiero agradecerles a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, ya sea de las redes sociales del Senado de la República o de los de una servidora. A todos y a todas, bienvenidos al Senado de la República, este espacio que se ha vuelto ya la casa de la oposición. El gobierno del presidente López Obrador, por su negligencia, es responsable de la muerte de cientos de miles de mexicanos. Su negligencia criminal frente a la pandemia ha generado, según los datos del propio gobierno al corte último, pues muertes, hay dos tipos, muertes confirmadas por COVID y exceso de defunciones relacionadas con esta enfermedad. ¿Saben cuántas mexicanas y mexicanos han fallecido en esta pandemia? 840,000, más de 840,000. Y claramente sus familias están hoy de luto. Este gobierno no quiso hacer pruebas y en un inicio impidió incluso que se ocuparan los laboratorios privados. No dotó de insumos médicos a los hospitales y a las clínicas del sistema de salud. Tampoco cuidó al personal médico y trató de ocultar la cifra real de muertos por COVID. Se empeñó en desmentir la eficacia del cubrebocas y todavía, por si fuera poco, adquirió tarde las vacunas y las distribuyeron de forma electorera. Ahora nos informa la Secretaría de Salud que más de 5 millones de vacunas para COVID serán tiradas a la basura porque caducaron en el mes de junio. Sí, mientras la gente esperaba ser vacunada para salvar su vida y la de sus familias, el gobierno realizó una pésima distribución, llegando tarde a los estados y municipios. Es increíble que conciban de esta manera tan irresponsable el servicio público y el ejercicio del presupuesto. Por cierto, presupuesto de los impuestos de la gente, porque no son de la chequera de ningún gobernante. Más de 600 millones de pesos tirados a la basura por la irresponsabilidad de Morena. El artículo 214 del Código Penal Federal refiere que comete el delito de ejercicio ilícito del servicio público el servidor público que por razón de su empleo dañe gravemente el patrimonio o los intereses de alguna dependencia de la administración pública. Repito, comete un ilícito quien por razón de su empleo dañe gravemente el patrimonio o los intereses de alguna dependencia de la administración pública. ¿Cuántos ilícitos de esta naturaleza hemos visto en este sexenio? Y en este caso, pues claramente tenemos a un responsable quien minimizó la pandemia, se empecinó en combatir las exigencias de los médicos y de los científicos, que además se ha dado el lujo de tirar los recursos públicos a la basura. Y con eso hay que decirlo, claramente hubo más muertes de mexicanos que pudieron haber sobrevivido si estas vacunas que se han echado a perder hubieran llegado a tiempo a sus municipios y a sus estados. Urge que se investigue y se sancione la negligencia del doctor López-Gatell, responsable de la mala distribución que generó la pérdida de 5 millones de vacunas. Por otro lado, estamos listos para recibir al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en este Senado de la República, porque urge que explique el desorden que hay en el gobierno federal. Para promocionarse como corcholata, pues ya le dieron trabajo, ya le inventaron una justificación y será esta consulta patito que el presidente de manera inconstitucional e ilegal está promoviendo. Le adelanto, por cierto, al secretario de Gobernación, 2 preguntas para que se vaya preparando para el día de mañana. La primera, ¿cómo un abogado y notario con licencia como es él puede justificar una consulta pirata que tiene como base continuar con una estrategia de seguridad que no funciona y que ha cobrado la vida de más de 130,000 personas? Y la segunda, ¿cómo justifica la presión y el hostigamiento contra los senadores que defendiendo al pueblo de México estaban en contra de la reforma
que claramente lo único que busca es continuar con una estrategia fallida de seguridad. Aquí lo esperamos, señor secretario, en la casa de la oposición el día de mañana. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Arrancamos con Vero Macías, quien le pregunta, ¿van a apoyar la propuesta del PRI para que se prolongue la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y bajo qué condicionantes? Bueno, decir claramente, absolutamente no, porque la estrategia es una estrategia fallida, porque claramente ya tenemos 4 años y los resultados son feminicidios, asesinatos, desaparecidos. No vamos a continuar con esta estrategia y no la vamos a respaldar. Claramente hubo un acuerdo político nacional de todos los partidos para que la Guardia Nacional tuviera la calidad jurídica que hoy tiene en la Constitución. Si el presidente de la República no quiere obedecer y respetar la Constitución, nosotros no vamos a estar respaldando esa irresponsable estrategia que hoy claramente no le está dando resultados al pueblo de México. Gracias, senadora. Víctor Mayén le pregunta, ayer por la noche Ricardo Monreal, y esto lo añado yo hoy por la mañana, Ignacio Mier, calificó de desmesuradas las declaraciones de Santiago Krill, presidente de la Cámara Baja, al acusar a Andrés Manuel López Obrador de intromisión en el Poder Legislativo por la consulta sobre las Fuerzas Armadas. Monreal pidió respeto a la autonomía del Senado y no sacar raja política del asunto. Si puede dar una opinión, por favor. Primero que nada, decirles desmesurado. Desmesurado es la forma en la que López Obrador aplasta a sus compañeros de Morena aquí en el Senado de la República. Desmesurado es irse a un hotel de enfrente del Senado de la República y darle instrucciones a los legisladores del pueblo de México. Desmesurado es no reconocer a otro poder como es el poder legislativo. Claramente desmesurado es la forma en la que los senadores, senadoras de Morena y de sus partidos aliados hoy no están defendiendo a los mexicanos, sino están defendiendo su sueldo, su cargo y están queriendo quedar bien con el presidente de la República. Evidentemente el proceso legislativo no ha concluido. Falta definir esta minuta en el Senado de la República y, por supuesto, la Cámara de Diputados y el Senado de la República habrán de cerrar el proceso legislativo como la ley lo establece. Así es que le baje unas cuantas rayitas esta preocupación de los legisladores de Morena. Preocúpense más porque los respeten, porque los reconozcan como legisladores. Una abyección al Poder Ejecutivo es una vergüenza. Gracias, senadora. Tenemos 2 preguntas sobre el caso Ayotzinapa. Félix Muñiz y Gerardo Segura, las voy a hacer juntas si le parece bien. ¿Cómo califica la actuación del fiscal Hertz Manero al retirar 20 órdenes de aprehensión sobre este asunto y si dentro de las facultades del Senado lo pueden llamar a comparecer por esto? Al mismo tiempo, Gerardo Segura le pregunta, ¿no le parece demencial, y estoy citando, y manipuladora la postura de López Obrador sobre el caso Ayotzinapa? Acusa a miembros del ejército y luego defiende al mismo, pero acusa hoy a opositores de intentar debilitarlo. ¿Considera que ha sido negligente y un desastre la investigación de este gobierno sobre el caso? A ver, hoy claramente el presidente de la República está mandando un mensaje a los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa y es que no los quiere ver y no los quiere escuchar. Estas vallas terribles que están ya montadas en el Zócalo capitalino dan una muestra clara de cómo el presidente de la República ni los ve ni los oye. A todo el pueblo de México hoy, el presidente de la República le debe una respuesta. Uno de los 100 compromisos que el presidente de la República hizo ya como presidente de la República fue justamente darle justicia a las familias
de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa y les mintió a las familias y les mintió al pueblo de México, porque a 4 años de su gobierno sigue sin haber justicia. Evidentemente aquí hay un solo responsable de este lucro del dolor de las familias, quien se atrevió a hacer campaña, a llevarlos a los mítines, incluso a generarles una esperanza que hoy, después de 4 años, lastimosamente no se ve. Esta falta de justicia para las familias de Ayotzinapa, estas vallas inhumanas que han puesto hoy en Palacio Nacional para no escucharlos y para no verlos, demuestran la verdadera cara de López Obrador. Es una cara en la que el dolor de los mexicanos, lastimosamente, ya no le duele. Es un rostro de gobierno en donde la ambición de poder está por encima de cualquier promesa histórica que había hecho. Este ejemplo hoy nos demuestra pues que solamente lucró con el dolor, lucró con la lucha de las familias y lucró para llegar al poder y para abusar incluso de él, porque hoy claramente no hay ni un solo resultado. Gracias, senadora. Sobre este tema nos acaba de llegar otra pregunta en este momento. Aprovecho para hacerla en el mismo bloque. Los padres, dice Magali Juárez, los padres de los normalistas, por si gusta añadir algo, los padres de los normalistas de Ayotzinapa reconocen voluntad en el gobierno para resolver la desaparición de los 43, pero no están conformes con la falta de resultados y les preocupa la mala elaboración del expediente. ¿Existe el riesgo de que se caiga todo el caso ante la actuación inadecuada de la Fiscalía? Pues evidentemente la pregunta es, ¿quién del gobierno está tomando definiciones? Las está tomando el presidente de la República, el subsecretario de Gobernación, la Fiscalía Autónoma, el Poder Judicial, quien sea que hoy esté tomando definiciones. La realidad es que hoy hay vallas en el Zócalo que demuestran claramente cuál es la línea de conducción de este gobierno. Y la línea de conducción de este gobierno es inhumana, es infame, es inmoral. No puede ser que se trate así a una lucha histórica que incluso lastimosamente usufructuó el hoy presidente de la República. Muchas gracias, senadora. Le preguntan sobre otro tema, tanto Félix Muñiz como Gerardo Segura, las hago juntas. Si puede comentar sobre lo que dice el presidente, que si no pasa en el Senado la ley de la Guardia Nacional, en el Senado mantener a las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028, en enero volverá a presentar otra iniciativa. Y en el mismo tema le pregunta Gerardo Segura, la propuesta de hacer una consulta sobre el tema de las Fuerzas Armadas de López Obrador pone en evidencia que intenta gobernar atropellando a la Constitución. ¿Cómo ponerle un alto a estas ilegalidades? El presidente de la República está obsesionado por seguir en campaña. Esa es su realidad y por seguir ofertando a sus corcholatas, ocupando, por cierto, los recursos públicos, ocupando el erario, en lugar de gastar el dinero de los mexicanos en salvar vidas, en medicinas, en generar empleos, el presidente de la República sigue obsesionado en estar en campaña. Nosotros lo hemos dicho claramente, lo que se necesita es un cambio de estrategia. No puede ser que esta estrategia de abrazar a los delincuentes genere cientos de miles de muertes en México y López Obrador siga aferrado a ella solo por una cosa, porque quiere que la Guardia Nacional esté a sus órdenes. Todos queremos que funcione la Guardia Nacional. Todos queremos que la Guardia Nacional dé seguridad a los mexicanos. Todos queremos que haya un cuerpo
policíaco, una guardia nacional que genere condiciones para que los jóvenes salgan a su casa y puedan regresar, salgan a su escuela y puedan regresar, salgan a los parques y puedan regresar. El problema es que esta estrategia, esta Guardia Nacional no está generando resultados. Es más, claramente lo que hoy demuestra el presidente de la República con esta consulta patito es que solamente está obsesionado por el discurso, pero no por los resultados a favor de los mexicanos. Muchas gracias, senadora. Para finalizar de lo que tenemos registrado, Gerardo Segura le pregunta, ¿Claudia Sheinbaum sigue tirando el dinero en conciertos masivos como el de este domingo en el que dice que no tuvo costo alguno? Perdón, pero sigue en campaña intensa en lugar de ponerse a trabajar. ¿No es una inmoralidad e ilegalidad esto? Además que hubo riñas y golpes en este evento. Parece que Sheinbaum es lo único que sabe hacer, puro circo y cero resultados. ¿Qué opina usted? Bueno, es claro que la señora Claudia Sheinbaum tiene más conciertos que resultados. Es evidente que no ha sabido ser una buena administradora pública. Es evidente que prefiere hacer un concierto en lugar de arreglar el metro. Es claro que lo que pretende es continuar con un circo en lugar de resolver los problemas diarios y urgentes de esta capital. Por eso está tan mal en las encuestas, porque claro que a la gente le encantará venir a un concierto, por Dios, pues es maravilloso tener la posibilidad de acudir hoy, después de una pandemia de 3 años guardados en nuestra casa. Claramente a la gente necesita acudir a espacios públicos, pero también los capitalinos necesitan servicios, los capitalinos necesitan metro, necesitan transporte público eficiente, necesitan seguridad, necesitan empleo. Claramente hoy la jefa de gobierno no sabe hacer un gobierno, pero eso sí, sabe hacer circo. Para mí queda claro, la señora Claudia Sheinbaum tiene más conciertos que resultados. Senadora, pues no tenemos más preguntas registradas y no veo ninguna mano levantada. Agradecerle su tiempo, agradecerles a las y los compañeros de La Fuente por habernos acompañado y les estaremos enviando los materiales conforme los vayamos produciendo. Senadora, muy buen día, muy buena semana. Muchísimas gracias a todos, que tengan la mejor de las semanas y bueno, por supuesto que mañana estaremos aquí trabajando, recibiendo al secretario de Gobernación y por supuesto siendo la voz de millones de mexicanos. Muchísimas gracias.